qué? Porque los grandes exploradores de esa época eran los españoles y los portugueses. Es cierto, las grandes exploraciones marítimas europeas fueron casi exclusivamente de españoles y portugueses. Miremos este mapa. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El Imperio Turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. Mapas. Los de hoy son precisos, pero ¿se imaginan cómo se trazaban los mapas hace 4 o 5 siglos? Es más, ¿saben quién hizo el primer mapa de América, o por lo menos el más antiguo que se conoce donde aparece nuestro continente? Adivinen, fue un navegante, fue un explorador. No, escuchen esta historia. En 1507, en una abadía europea, un monje trabajaba dibujando los mapas para la edición en la imprenta, inventada hacía muy poco tiempo, de un libro de geografía. Pero una carta sorprendente llegó a sus manos. Era de Américo Vespuccio, un navegante que describía y había dibujado el mapa de una tierra desconocida a la que llamaba Mundus Novus, o Nuevo Mundo. El monje, llamado Waldseemüller, decide imprimir un mapa incluyendo esta nueva tierra. Y en honor al que creía su descubridor, Américo Vespuccio, la llama América. ¡Qué historia!, ¿no? El mapa más antiguo de América que se conoce, hecho por un monje encerrado en una abadía. Y el nombre de nuestro continente puesto casi por casualidad, en cierta forma por error. Vamos a repasar un poquito ahora. ¿Qué llevó a los europeos a lanzarse a los mares y a que descubrieran nuestro continente? Varios motivos. La necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas para comerciar, las innovaciones científicas de la época y los progresos en la navegación y en los instrumentos náuticos. Todo esto hizo que el siglo XV fuera un siglo clave, que marcó un antes y un después en los intercambios y en las relaciones entre los pueblos de distintas partes del planeta. La historia de estos acontecimientos es la que vamos a ver hoy, así que los invito a viajar en el tiempo y a viajar por los mares del mundo. Europa, siglo XV. Rutas marítimas para comerciar, innovaciones científicas de la época, progresos en navegación e instrumentos náuticos. Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla, y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV, y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué? Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera. Claro, las barreras naturales, pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Entonces, en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Claro, porque lo que Colón quería era llegar a Oriente cruzando el Atlántico. Pero, ¿en qué se basaba? ¿Cómo sabía que eso era posible? Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Cristóbal Colón soñaba con llegar a un lugar que un geógrafo genovés llamado Toscanelli había descrito en 1464.
Escuchemos esa descripción que hacía Toscanelli. Y andando leguas llegaréis a tierras fertilísimas, con toda suerte de especiarías y gemas y piedras preciosas. Y no os maravilléis si yo llamo poniente a los países donde nace la especiería, que comúnmente se dice se encuentra en el Levante, porque aquellos que naveguen siempre hacia el poniente encontrarán esos lugares en el poniente, y los que anden por tierra hacia el Levante los encontrarán en el Levante. ¿Qué quería decir Toscanelli con esto? Y que había dos formas de llegar a la tierra de las especias, hacia, al oriente. Una yendo hacia el este, hacia donde sale el sol, el levante, y la otra navegando hacia el oeste, donde se pone el sol, el poniente. Claro, Toscanelli estaba convencido que se podía llegar a Oriente por el poniente, cruzando el Atlántico. Y en un mapa que dibujó, se lo propuso al rey de Portugal, Alfonso V. Esta idea no era nueva, ya se había discutido a fines del siglo XIII. Lo cierto es que Colón conoció ese mapa en Portugal y al parecer fue entonces cuando empezó a pensar en el proyecto de una travesía marítima hacia Oriente. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. Pero Colón nunca supo que había llegado a América. ¿Cómo imaginaba entonces que era el mundo? Ya lo vamos a ver, pero antes escuchemos qué decía un filósofo y geógrafo francés, Pedro Dailly, en Imago Mundi, un libro escrito en 1410 que Colón conocía. El océano que se estrecha entre la extremidad de la más lejana España y el límite oriental de la India no es de gran anchura, porque es evidente que el mar es navegable en muy pocos días si el viento es propicio. Pedro Dailly también sugería que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y Colón, en 1503, es decir, 11 años después de haber llegado a América por primera vez, les decía a los reyes católicos en una carta: el mundo no es tan grande como dice el vulgo. ¿Por qué decía esto Colón? Colón creía que la Tierra era más pequeña y no sabía que entre la costa europea, desde donde había partido, y las costas de Asia, estaba el continente americano. Colón vivía entre mundos distintos, el de la Edad Media y el del Renacimiento, el de Europa y el de América. Pero escuchemos algo que escribía Colón sobre sí mismo. Nuestro Señor me dio lo que abastaba de astrología y así de geometría y aritmética e ingenio en el ánima y manos para dibujar esfera y en ella las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio. En este tiempo he yo visto y puesto en verde todas las escrituras, cosmografías, historia, crónicas y filosofía y de otras artes. Colón fue un claro representante de su época, de esa parte de la sociedad europea del siglo XV. Un hombre preocupado por la navegación, el comercio, la cartografía y las nuevas discusiones científicas. Fue tenaz, perseverante para llevar a cabo sus proyectos. Y sus motivos para el viaje fueron los mismos que los de los portugueses. Llegar al imperio de Genghis Khan que había descrito Marco Polo. Y también a las regiones de donde provenían las especias. Pero en su camino se topó con la tierra que aún no figuraba en los mapas del mundo: América. Qué destino curioso. Colón entró en la historia por haber logrado algo de lo que nunca fue consciente: llegar a un continente hasta entonces desconocido para los europeos, América. En 1506, enfermo y casi olvidado, Colón murió en la ciudad española de Valladolid, convencido de que en sus 4 viajes había explorado un extremo del Asia, al que llamaba el País del Oro. Hoy llegamos hasta aquí, esperemos haberte acompañado muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.